respuesta de personas que yo sé que han estado atravesando un duelo o han tenido una pérdida y que necesitan trabajarlo, ¿verdad? Entonces oro por el momento que ellos estaban pasando, pero también le pongo, es una lista, ¿verdad? Y personas que necesitan el podcast como para motivarme. Esa teoría de entender el propósito de la vida, ¿verdad? El capítulo 4 de su libreta, llega a consolarlo a uno, ¿verdad? En este momento de duelo. Pero en el tema de la pérdida de su papá, Charlie, ¿en qué momento ese propósito de la vida le llegó a terminar de dar esa paz? ¿O cuánto tiempo después usted llegó y dijo, bueno, ya, recordó el propósito de la vida? No sé si ya tenía esa libreta escrita o esa teoría para ese momento, pero tal vez la pregunta es cuánto tiempo después usted llegó a entender y a en otras palabras, ya a relajarse o a... Voy a decir algo antes de que Carlos conteste, pero yo nunca hice el estudio con Carlos. Ah, ok. Yo nunca hice el estudio con Carlos. De yo hecho, fui el conejillo de Indias. Sí, más bien esa experiencia fue el caso médico, el caso clínico para... o sea, sí, esto fue como la experiencia para plasmar. Y de hecho, Carlos, en sus... También, cuando íbamos a Charles, él tenía una agenda con anotaciones, y cuando iba a la psicóloga también cosas. Entonces, cuando yo me senté a escribir, le pedía los apuntes a él, pero yo le voy a contar cómo salió el hueco, ¿verdad? Pero Carlos y yo nunca hicimos... Sí hicimos un devocional de Victoria sobre la muerte. Y hablábamos al respecto y nos comentábamos versículos, ¿verdad? Entre nosotros y estábamos pendientes. Bueno, yo utilizaba las herramientas y Carlos también, pero nunca hicimos... El que yo tengo nunca lo hicimos formal. Esto salió después. Sí. Okay. Yo creo que fue un conjunto de cosas, pero el punto de partida fue la jalada de orejas de Jess. Cuando Jess sí me dijo, vea Carlos, usted está mal, pasa eso, estoy preocupado por usted, busquemos ayuda. Y me insistió mucho porque yo no quería, yo mandaba todo para el aire. Fue eso, la atención de Jess conmigo, la ida a la psicóloga y perspectivas. Fue como ese conjunto de cosas, porque perspectivas le enseña cuál es el verdadero propósito de un cristiano. Entonces, Dios me cacheteó, como decimos, con todas esas cosas y ahí seguimos adelante. Y después de pasar todo esto, ya a mi interior yo perdoné a mi hermano, estuve conversaciones con él de todas las cosas que habían pasado y con todo este proceso, lo que podemos aprender, Jess y yo, lo que hemos aprendido, es que las personas cuando están sufriendo o pasando alguna situación difícil, y uno lo ve, ¿verdad? Que tal vez en la iglesia alguien nos comenta, mira, estoy pasando esto. Y uno, sí, voy a orar por usted. Y ahí quedó. A mí me sirvió mucho una Yesenia en mi vida, cuando yo estaba solo ahí en los problemas familiares. Cuando se murió mi papá, me acuerdo, por supuesto, de Jess. Por supuesto de mis suegros, de mi cuñada también me acuerdo un montón de ayuda que me brindó la familia a nivel general de Jess. Pero me acuerdo de 3 personas en particular que me escribían y estaban ahí atentas de mí, que eran Rebe Conejo, Pamela Díaz y Laura Montero. Ellas no me soltaron y estaban ahí pendientes de mí, aunque sea un mensaje, Carlos, espero que estés bien, y me mandaban un versículo. Y las personas eso es lo que necesitamos en situaciones difíciles y no tan difíciles. Es tener esa compañía, y nosotros como cristianos tenemos esa obligación, y más con los hermanos en Cristo, de acompañarlos, de ayudarlos, de apoyarlos, de estar pendiente de ellos. Y el gran aprendizaje que tuvimos es que lo mejor que nosotros le podemos regalar a otras personas es el tiempo, y que es algo que ahora es muy limitado. Porque la vida corre a 30,000 kilómetros por hora. Nunca tenemos tiempo de nada. Y si queremos alcanzar a otras personas, también tenemos que dedicarle tiempo. No es como, tome, le doy este tratado y me avisa si acepta a Jesús. O venga, para presentarle a Jesús, ¿lo aceptó? Sí, ok, bueno, vaya a la iglesia. No, las personas ocupan ese calor, ese tiempo, ocupan una amistad, ocupan un compañero, ocupan un amigo. Y que en situaciones difíciles no solo estén orando por usted, que es muy importante la oración, por supuesto, sino alguien que esté ahí con usted. Porque quizá
es esa, usted, digamos, usted me refiero a la persona que vaya a apoyar, puede ser una Yesenia en la vida, como fue Yesenia en la vida mía. O puede ser una Laura Montero, o Rebeca Conejo, o Pamela Díaz, que ellas no saben, yo ya se los he dicho, pero en su momento no sabían que solo un mensajito para mí me motivaba mucho en el día. Entonces esa fue la lección y eso es lo que tratamos de hacer Jess y yo ahora, de dedicarle tiempo a las personas que lo necesitan, o tanto que están pasando problemas difíciles o que estamos intentando alcanzar para Cristo. Charlie, ni la persona más poderosa que ha existido sobre la tierra ha podido llevar una situación fuerte solo. Recuerdo a Jesús en Getsemaní. Reunió a su gente y les dijo, hey, por favor, oren, velen, ocupo que oren por mí. Y bueno, no pudieron ni una hora. Después Jesús sí quedó solo, literalmente en la cruz, ¿verdad? Pero es Dios. Entonces todavía Jesús tuvo un poder extra, ¿verdad? Pero en su humanidad, Él mostró la necesidad de que otros estuvieran ahí con Él y que oraran por Él. Que estuvieran hasta tarde levantados por Él. Sí, ahí a la par de Él. A la par. Y Jesús lloraba y sudaba sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Yo no quiero imaginarme el nivel de tensión y de la situación que está sufriendo en ese momento en el monte de Getsemaní, sabiendo que en pocas horas iba a llegar Judas con toda la gente que lo iba a apresar y lo iba a llevar a la muerte y muerte de cruz. Y aún así, tengo entendido ahí, si uno analiza un poco más profundo el asunto, que Jesús estaba claro en que también iba a llegar a estar sin su Padre, ¿verdad? Porque él iba a cargar en la cruz el pecado de todo el mundo. Y eso lo tenía tan preocupado, ¿verdad? De estar sin el Padre. Pero en su situación, él pidió oración y pidió a la gente que estuviera ahí a la par con él.